Sean todos muy bienvenidos para una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Estamos en fiesta en la inauguración del auditorio de la iglesia en Belo Horizonte, Minas Gerais. Este mensaje hace parte aún de la serie Entonces vendrá el fin. Mensaje número 39. El título es La resurrección de Cristo según el Evangelio de Juan. La lectura de la Biblia, Juan capítulo 20 del versículo 30 al 31 y capítulo 21 del 24 y 25. Para quien está acompañando este video, por la transmisión, ustedes están participando de esta fiesta, de la gran fiesta. Y gracias a Dios que a partir del 2017 el Señor comenzó a mostrar a su iglesia que comenzó un momento de que nosotros demos valor para la palabra profética. En la transición del ministerio del hermano Don, el Señor nos dio 3 palabras: entusiasmo, excelencia y inclusión. Y esta palabra profética ya se mostró que es muy eficiente en las iglesias. Esto cambió nuestra suerte a partir de 2017. Muchos jóvenes, mujeres fueron incluidos y nuestros servicios que estaban apáticos, nosotros pasamos a avanzar a la excelencia en todos los servicios de la iglesia y de la obra del Señor. Y también nosotros restauramos el entusiasmo en la vida de la iglesia, en las reuniones de la iglesia. La visión fue renovada. Mucho comenzó a cambiar. Enseguida nosotros vimos a través del libro de Filipenses con relación al esplánquinon de Cristo. Y comenzó a haber un cambio, un gran cambio de críticas, celos, envidias, disensiones, para la empatía, compasión, soportándonos unos a los otros en amor, perdonándonos mutuamente. Y el Señor comenzó a construir una unidad más profunda entre nosotros. Y gracias al Señor, la unidad, la armonía comenzó a crecer entre nosotros, hasta que el Señor nos trajo. En los días de hoy, nosotros percibimos que a partir de 2017 las cosas comenzaron a ser intensificadas. En 2018, nosotros tuvimos un embrión del colportaje dinámico. Y en 2019 se hizo una realidad. 29 equipos de colportores dinámicos comenzaron a formarse. En aquel año, más de 1 millón de libros fueron distribuidos por los colportores dinámicos. Y en 2020 vino la pandemia, cuando parecía que todo fue aguas abajo, pero Dios nos bendijo mucho con la palabra profética. La palabra profética pasó a ser acompañada por todas las iglesias porque no teníamos otra opción. Y esta palabra nos alineó a todas las iglesias. Y esto nos trajo mucha unidad y mucha unanimidad. Y el colportaje dinámico, a pesar de la pandemia, no paró. En aquel año, en el 2020, nosotros distribuimos 1.600.000 libros por el colportaje dinámico. Y en 2021 nosotros distribuimos 2 millones, 3 millones
250.000 libros. Entonces, en este corto espacio de 3 o 4 años, distribuimos 7 millones de libros, solo por los colportores dinámicos. Algo grande está sucediendo entre nosotros. Y el colportaje dinámico nos trajo otras herramientas que están funcionando. El Avanza Joven, Fábrica de Vencedores, la red de las mujeres, la red de cuidado de las mujeres conectadas, comenzó a funcionar. Y también vino hoy, este año, la red de los hombres, la red de cuidado de los hombres de oración. Y los jóvenes pasaron a tener no solo el Avanza Joven, sino grupo familiar de jóvenes, una red de cuidado de los jóvenes. Y entró en esta fiesta nuestros adolescentes hasta los niños. Pasaron a ir a las calles, predicando el Evangelio, usando esta frase maravillosa: ¿puedo orar por usted? Cambió nuestra suerte. Oh Señor Jesús. A veces yo siento que nosotros no somos merecedores, pero el Señor nos colocó en este tiempo. En el tiempo convencional, quién sabe, nosotros no seríamos escogidos, nosotros seríamos rechazados. Nosotros éramos como aquel primer ejército de David en la caverna de Adulán. Los endeudados, los amargados de corazón, pero gracias al Señor, el Señor escogió a estos trabajadores de la última hora. Ni ejército regular nosotros éramos, pero gracias a Dios, el Señor está usando a estos que piensan fuera de la caja. Con relación a África, en 1999, el Señor tocó al hermano Don, de que entremos en aquel continente tan sufrido, y nosotros necesitábamos de este continente para que el Señor pueda volver. Y nosotros entramos en África con el encargo de allí establecer la vida de la iglesia y como fin levantar los vencedores. Pero en todos estos años, todo el trabajo quedó en latencia, latente, no conseguimos bancar. Fue por eso que yo le encargué a los cooperadores de la región 6 a comenzar de una manera nueva, de una manera turbinada, que estaba en el corazón ya del hermano Don. Vamos a trabajar con el CEPEP, vamos a trabajar con los colportores, vamos a trabajar con la impresión de libros, vamos a trabajar con Bucafé, Expolibro. Queridos hermanos, esta ida de los hermanos de la región 6 para Angola, yo le dije a ellos, esto será un modelo para que nosotros podamos bancar todo el continente africano. Siguiendo este modelo ya establecimos ya la región 1, una región vasta de Brasilia hasta el norte de Brasil, y la región 8, el Triángulo Minero y San Pablo. Vamos a hacer según este modelo que la región 6 comenzó. Nosotros vamos a trabajar en África del Sur, nosotros vamos a entrar a Mozambique, Madagascar, Namibia, y nosotros vamos también usar la región del Cone Sur para entrar en Kenia, Uganda, los dos Congos, y allí está Tanzania, Ruanda y otros países que tenemos algunos hermanos ya allí. Camerún, y nosotros queremos trabajar de esta manera, levantando CEPEP, colportores, impresión de libros, Expolibro, Bucafé. Hermanos, nosotros vamos de esta vez hacer una gran explosión en África. ¿Por qué yo digo esto?
¿Por qué yo digo esto? Hermanos, parece un país pobre, pero el Señor preparó aquel continente. El Señor preparó una nueva generación. Tenemos muchos niños allí. Había iglesias con ¿cuánto? 17 adultos y tenía 70 niños. Allí hay muchos niños, muchos adolescentes. Y esta nueva generación, en la cultura tribal africana, son muy obedientes, respetan a los mayores, honran a los mayores. Esto ya se está perdiendo en la cultura occidental. Entonces, ellos son excelentes para ser trabajados para el CEPEP y para el colportaje. Nosotros tenemos candidatos, muchos candidatos, para ser buenos ceapistas y buenos colportores. Esto no es solo en Angola, no. Esto es en todos los países africanos. Oren por esto. África les va a sorprender a ustedes. Vale la pena invertir. Lo que nosotros estamos gastando hoy no es solamente para el mantenimiento. De 1999, todas las ofrendas hasta hoy han sido para mantener. Nosotros no vemos mucho retorno, muchos frutos, sino este desarrollo muy lento. Pero yo creo que a partir de ahora, con el CEPEP, con el colportaje, con la impresión de libros, Bucafé, Expo Libro, hermanos, nosotros vamos a explotar en expansión en África. Vamos a participar. Ustedes están encargados. Lo que la región 6 está actuando, Angola, Santo Tomé y Príncipe. Mañana hagan sus ofrendas. Vamos a suplir. El Señor nos va a dar lo necesario, porque este dinero no será perdido, no se perderá. Este dinero es una inversión. Enseguida, cuando implantemos el colportaje dinámico, hermanos, allí va a quedar siendo autosustentable. ¿Quién sabe? Hasta ellos nos suplan. Oh Señor Jesús, yo necesito ir al mensaje. Gracias a Dios que el Señor nos dio este auditorio fabuloso, maravilloso, aquí en Belo Horizonte. Pero nuestras construcciones no son meramente para la exhibición. Nuestras construcciones no son meramente para la gloria de los hombres. Nuestras construcciones es para producir frutos para el Señor. Entonces, que este lugar sea muy usado por el Señor para el perfeccionamiento, para el ministerio de la palabra y para producir muchos frutos para el Señor en la edificación de la iglesia y para traer el reino de Dios de regreso. Entonces vamos a comenzar. Sería el último mensaje del libro de Mateos, la resurrección de Cristo según el Evangelio de Juan. Yo hablé sobre la resurrección de Cristo según el libro de Mateos, pero no conseguí entrar en el libro de Juan, porque el libro de Juan trae detalles muy ricos que no podíamos dejar pasar. Y en la semana pasada, en el mensaje 38, en el mensaje 35, cuando yo mencioné el relato de Juan, vamos a ver el relato de Juan, capítulo 20, a partir del versículo 11. Yo voy a hacer lo siguiente, voy a leer rápidamente mi bosquejo, que no conseguí terminar en el mensaje 35, para acelerar un poco, para entrar en el encargo de hoy. Allí entonces, a partir del versículo 11, Jesús aparece a María Magdalena. María Magdalena, no sé si ustedes saben, ella fue curada por el Señor, expulsando demonios de ella. Ella pasó a amar al Señor con un corazón de gratitud y servir a nuestro Señor. Entonces, el amor de María por Jesús no permitió que ella se fuese
después que ella trajo a Pedro y a Juan para mostrar el sepulcro vacío con las sábanas que estaban sobre la cabeza de Jesús en el piso. Y los dos discípulos, así como todo hombre, que es muy objetivo, llegaron hasta el sepulcro, vieron aquella escena, vieron las sábanas. No hay más que hacer aquí y nos vamos. Se fueron. El hombre es muy objetivo. Pero hermanos, María Magdalena no se fue. ¿Dónde está mi Jesús? Yo no me puedo ir así. Los hombres se pueden ir, pero yo, mujer, no me puedo ir así. Por eso, gracias a Dios, nosotros tenemos a las hermanas. Las hermanas complementan, auxilian a los hombres. Ella vino para embalsamar el cuerpo de Jesús, pero no pudieron hacer nada. Lloraba ella, aún en la entrada de la tumba, ella vio a dos ángeles vestidos de blanco que le preguntaron a ella: mujer, ¿por qué lloras? Le respondió ella: porque llevaron a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Este corazón de María hizo con que Jesús le apareciese a ella. Se le apareciese a ella. Hermanos, hombres, necesitamos aprender con las mujeres. Necesitamos tener este corazón. No sea tan objetivo. No hay más que hacer aquí, y se va. Y la mujer, María Magdalena, permaneció. Pero ella no reconoció que era Jesús, pensó que era el hortelano, y le pidió el cuerpo de Jesús para llevárselo. En verdad, ninguno de los discípulos, ni María, ni las mujeres, tenían el concepto de la resurrección. No creían que pudiese realmente haber resurrección. Entonces Jesús le dijo a ella: María, y ahí ella lo reconoció. Le dijo Jesús: no me toques, pues aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor. María Magdalena fue la primera en ver al Señor. No fue Pedro, no fue Juan, fue María Magdalena. Por eso, hermanos, y Jesús en verdad no podría ni siquiera ser detenido por ella. ¿Por qué? Al resucitar, Él debería presentarse primero al Padre después de la resurrección. Pero por causa del corazón de María, Él se apareció a ella. Él debería ir primero al Padre, presentarse al Padre. Entonces, hermanos, el día en Juan 16, 7. Pero yo os digo verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Quiere decir, era necesario que Jesús muera, resucite, pero él necesitaba presentarse al Padre para que el otro Consolador pudiese venir. Juan 14, versículos 16, 17, que ya conocemos bien. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Vosotros le conocéis, porque Él habita con vosotros y estará en vosotros. Entonces, este otro Consolador, el Espíritu de verdad, era el propio Jesús, que habitaba con los discípulos, solo que en forma de Espíritu estará en los discípulos. Él necesitaba que la ascensión, él necesitaba primero presentarse al Padre y después también él tendría que hacer su ascensión pública.
su ascensión secreta, él debería en aquel día ir primero al Padre, pero por causa del desespero de María, él apareció a María. Y entonces allí él fue a presentarse al Padre, pero su ascensión pública sucedió en Hechos capítulo 1, versículo 9. Hechos 1, 9. Señor Jesús. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado en vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta fue la ascensión pública. Muchas personas vieron su ascensión. Entonces, en este día, en verdad, en el día de la resurrección, en el día en que él apareció a María Magdalena, él fue al Padre en aquel día. No me estoy refiriendo a esta ascensión pública que acabé de leer en Hechos 1. En el día de la resurrección, él fue hasta el Padre y volvió a la noche. Vamos a ver. Capítulo 20 de Juan. Capítulo 20 de Juan, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, del día de la resurrección, al llegar la noche, él ya había ido al Padre. Él se presentó al Padre. Cuando llegó la noche de aquel día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas del lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quien remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Ahí sucedió que Jesús apareció aquella noche de la resurrección y hizo con que los discípulos recibiesen al Espíritu esencial en el interior de ellos, como el otro Consolador, como el Espíritu de verdad que entró en los discípulos en aquella noche. ¿Está bien? Entonces, todo esto es para que ustedes tengan claridad de todo lo que nosotros estamos hablando. Jesús entonces, yo voy a leer lo que escribí aquí. Los discípulos, por miedo de los judíos, cerraron las puertas de las casas donde estaba. Vino Jesús, se puso en medio de ellos, le dijo: paz a vosotros. Le mostró las manos y el costado. Se alegraron los discípulos al ver al Señor. Entonces quiero decirles a ustedes, hermanos, Jesús ya no estaba más con la apariencia de cuando estaba en carne. Porque uno es el cuerpo en que se siembra, otro es el cuerpo en resurrección. Entonces Jesús ya estaba con el cuerpo de resurrección. Y este cuerpo de resurrección no tenía la misma apariencia de cuando él estaba en la carne. Y este cuerpo en resurrección, hermanos, es un misterio. Este cuerpo de resurrección no es más materia, no es más físico. La acción de la gravedad ya no retiene más a este cuerpo porque no es más materia. Pero por otro lado, en las manos tenía las marcas de los clavos y también en su costado cuando fue herido Jesús, donde fue herido Jesús. Entonces es un misterio y él podía aparecer y desaparecer. Quiere decir, podía ir cuando
quisiese. Así nosotros, los vencedores, vamos a reinar durante 1000 años en la parte celestial, en la manifestación del reino de los cielos, con este cuerpo. No necesitaremos más de medio de transporte. Nosotros podremos ir para donde querramos, reinando con nuestro Señor. ¿Usted quiere esto o no? Amir, principalmente Amir, ¿no es así? Por eso, sin embargo, la preocupación de Jesús era que sus discípulos concluyese la obra de edificación de la iglesia. Por eso, Él dijo otra vez, paz sea a vosotros, así como me envió el Padre, yo también os envío. Hermanos, nosotros, la iglesia, fue enviada ya en el mismo día, en la noche de la resurrección. Él envió a los discípulos, hermanos, para terminar la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y su misión es nuestra comisión, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Es por eso, hermanos, que nosotros vamos a las calles. Nosotros vamos a predicar el Evangelio, libertar a las personas del imperio de las tinieblas y traerlas a la edificación de la iglesia. Entonces, esto es el cumplimiento de lo que el Señor habló en Juan 7:39. Esto dijo con relación al Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu. Hasta el momento de Juan 7, el Espíritu no había sido dado, pero en aquel día que Él resucitó, Él se presentó al Padre, Él fue glorificado. Y el Espíritu fue dado en aquella noche cuando Él dijo, recibid el Espíritu Santo con un soplo. ¡Aleluya! Hoy nosotros tenemos el Espíritu de realidad dentro de nosotros. Jesús entonces fue glorificado por el Padre en su resurrección y el Padre envió a otro Consolador, el Espíritu de realidad. Solamente después de que los discípulos recibieron el Espíritu, ellos pueden ser enviados para la comisión de predicar el Evangelio y de edificar la iglesia. Hermanos, gracias a Dios, nosotros recibimos este Espíritu. Hoy nosotros podemos predicar el Evangelio y cumplir nuestra misión. Ahí enseguida, en el capítulo 20, a partir del versículo 24, viene la incredulidad de Tomás. 8 días después, aparece el Señor otra vez a ellos con la presencia de Tomás. Tomás tuvo que ver para creer, y el Señor dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esto está en el versículo 29. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los escritos de Juan? Versículo 30-31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de los discípulos, los cuales no están escritos en el libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, Jesús no vino para hacer una gran obra religiosa, levantando una gran institución religiosa cristiana. No, Él vino a suplir vida. Él vino a través de la fe, que nosotros recibamos la vida de Dios, recibamos al Espíritu, y solamente así, hermanos, nosotros podremos cumplir nuestra comisión. ¿Está bien? Entonces, ahora voy a entrar en el mensaje de hoy. Oh Señor Jesús, capítulo 21 de Juan. Era un capítulo, hermanos, que yo no podría dejarlo pasar. Es un capítulo muy importante, a pesar que usted ya lo conoce bien, pero yo necesito hablarlo. Versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el cual era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, los otros dos de sus discípulos. Esto quiere decir Pedro y otros 6. Pedro y 6. Eran 7 en total. Hermanos, piensen un poco. Jesús murió. Aunque
les haya aparecido a ellos después de la resurrección, pero no les dio muchas instrucciones. Pedro y todos los discípulos esperaban el liderazgo de Pedro, y Pedro no sabía qué hacer. Entonces Pedro dijo, yo no sé qué es para que nosotros hagamos, pero hay una necesidad imperiosa. Usted sabe que el hombre necesita 3 comidas por día y enseguida. Otras cosas pueden esperar, pero el estómago comienza a apretar, ¿no es así, Amir? Quedaron varias cuestiones inconclusas. ¿Cómo sería su sustento? ¿Qué deberían hacer para llevar a cabo la comisión? ¿Y cómo sería seguir al Señor después de la resurrección? Porque en esos 3 años y medio que siguieron al Señor en persona. Y ahora ellos no tenían más la presencia física del Señor. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Entonces, esta era la gran cuestión. ¿Cuál sería el futuro de ellos? Estas son algunas de las muchas dudas de los discípulos. Como la cuestión del sustento no puede esperar. Pedro entonces era el líder entre ellos. Él tomó la acción. Él dijo a los 6 que estaban con él, yo me voy a pescar. Y todos ellos eran pescadores profesionales de Galilea cuando fueron llamados. Sin embargo, nada pescaron en aquella noche. Vamos a ver aquí. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Nada pescaron. Oh Señor Jesús. Señor Jesús. Esto prueba, hermanos, hasta nuestro sustento que nosotros somos acostumbrados a hacer con nuestro trabajo secular, viene del Señor. No viene solo por nuestra capacidad, viene del Señor. Y si Él nos llama para hacer su obra, nosotros debemos confiar que Él va a cuidar de nuestras necesidades. Entonces Pedro, esta era la primera lección para Pedro. ¿Cómo era una etapa de transición? El Señor necesitaba entrenarlos con su presencia invisible. Porque hasta ahora el Señor vivió con ellos con su presencia visible. Ellos siguieron a Jesús estos 3 años y medio con su presencia visible. Y de repente el Señor murió y resucitó. Él se tornó invisible. Él apareció una vez, una segunda vez. Pero ¿y ahora? ¿Cómo vamos a seguir al Señor Jesús? ¿Cómo vamos a ver lo que Él quiere que nosotros hagamos? Entonces, este episodio quise pasarles a ustedes. Comienza a entrenarlos con una de las cosas más importantes para ellos seguir al Señor. Entonces, ellos necesitaban, hermanos, percibir que Jesús estaba con ellos todo el tiempo. En esta noche, Jesús está aquí. Usted no lo ve, pero hermanos, nosotros lo vemos por la fe. Él está aquí. Nosotros lo seguimos. Por donde quiera que Él va, nosotros lo seguimos. Pero ¿cómo nosotros lo seguimos si Él es invisible? Hermanos, gracias a Dios, nosotros lo seguimos es por la palabra. Vamos a mirar este relato.
Yo terminé el versículo 3, ¿o no? Le dijo Simón Pedro, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y en aquella noche no pescaron nada. Nada pescaron. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Eximios pescadores, toda la noche pescando, y no pescaron nada, nada. Y Jesús se preocupaba con su comida, la comida de ellos. Ustedes tienen algo para comer, por eso, hermano. No piense que el Señor no sabe lo que usted necesita. Él sabe de todo lo que usted necesita. Él va a suplirlo a usted. Oh, Señor Jesús. Era el momento que nosotros necesitamos aprender a vivir por la fe. Por eso que Pedro, yo recordé, Pedro habló en su primera epístola. Hay un versículo que para mí parece que está fuera de lugar. Pero aquí, primera Pedro capítulo 1. Yo creo que es el versículo 8. Vamos a ver. Cuando él habla sobre que él quiere probar nuestra fe, necesitamos ser probados como se prueba el oro perecible. Y esto va a redundar en loor, alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pero el versículo 8 parece algo fuera de contexto. ¿A quién amáis sin haber visto? ¿En quién creyendo? Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos, nosotros no vemos a Jesús físicamente. Nosotros no seguimos a Jesús en su presencia visible. Pero hermanos, nosotros no vimos, pero nosotros lo amamos. ¿Usted no ama a Jesús? ¿Usted vio a Jesús físicamente? No. ¿A quién amáis sin haberle visto? Pero usted cree. Usted lo ve por la fe. Y usted se exulta con alegría inefable y glorioso. Hermanos, voy a decirles a ustedes que la presencia invisible del Señor, acompañado del Espíritu, es más glorioso que la presencia visible. Esta alegría de esta noche, viendo a los hermanos aquí cantando y saltando aquí adelante, esta alegría es la presencia invisible del Señor. Es quien es la que nos da. Amén. Entonces, al amanecer, no le reconocieron que... Primero, vamos a ver, voy a leer algunos versículos. Primera de Juan. Capítulo 3. Versículo 1. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, y de hecho somos hijos de Dios. ¿Quién aquí tiene seguridad de que es hijo de Dios? Pero sus compañeros de trabajo, sus compañeros de la escuela, las personas que viven alrededor suyo, ellas no saben discernir si usted es o no es. No tiene una credencial para confirmar que usted creyó y usted es hijo de Dios. Por eso, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, no conoció a Él mismo. ¿Por qué? Es algo misterioso. Amados, ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Sabían eso o no? Usted realmente no es ese que está ahí.
nosotros seremos lo que habremos de ser. El Hijo de Dios está escondido dentro de nosotros. Cuando Cristo vuelva, hermanos, nosotros vamos a ser revelados. Ahí usted va a ser conocido como usted realmente es. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos manifestados, porque le veremos como Él es. Señor Jesús. 1 Corintios 15. Primera Corintios 15. Señor Jesús. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. Este cuerpo que yo y usted tenemos hoy es un cuerpo corruptible. Este cuerpo, hermanos, aquí es usar para sembrar. Este cuerpo debe ser usado para predicar el Evangelio, para la red de cuidado. Este cuerpo debe ser usado para cumplir nuestra gran comisión, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Se siembra cuerpo en la resurrección, se resucita en la incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿No es glorioso, hermano, esto? Por eso, hermanos, pero el Señor, Él se preocupa. En cuanto vivimos en este cuerpo de corrupción, necesitamos comer. Entonces, el Señor le pregunta, ¿usted tiene algo para comer? No tengo. El Señor sabía que ellos estaban con hambre y Jesús ya preparó para ellos. Vamos a continuar leyendo. Juan 20, 21. Juan 21. Juan 21. El Señor sabe que usted está con hambre. Y les dijo, hijos, ¿tenéis algo para comer? Le respondieron, no. Y Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Así hicieron. Yo no sé si estoy consiguiendo impresionarlo a usted. Jesús les apareció a ellos. Ellos no sabían cómo seguir a Jesús después de la resurrección. Jesús entonces les dio una palabra. Él estaba con una necesidad física. Ellos necesitaban comer. Ellos estaban con hambre y necesitaban llevar pescado a su casa. Y Jesús entonces los estaba entrenando. Jesús les dio una palabra. Y ellos necesitaban creer y hacer conforme a la palabra del Señor. ¿No es semejante a lo que estamos haciendo nosotros? La palabra profética viene con simplicidad y obediencia. Nosotros creemos y practicamos y las cosas suceden. Ahí entonces el Señor le dijo, no pescaron nada, no hay nada para comer. Entonces Jesús dio una palabra. El secreto de seguir al Señor en la presencia invisible es la palabra. El Señor necesita darnos una palabra. Si el Señor no nos da una palabra, nosotros no sabremos cómo proseguir. Gracias a Dios que nuestro querido André Miller, que vivió en 1800 y algo, él profetizó que la iglesia en Filadelfia atesora la palabra profética, porque la palabra profética es la que va a usar la iglesia en Filadelfia para hacer la obra de Dios y concluir esta era. Entonces, la manera de Jesús entrenar a los discípulos, principalmente a Pedro, que tenía que tomar liderazgo, era entrenarlo, que de aquí en adelante ustedes no me van a ver presencialmente, pero ustedes van a seguirme a mí por la palabra. Yo te voy a dar una palabra. Tira la red del lado derecho y hallaréis. Ahí entonces echaron la red. ¿Y qué sucedió?
Ellos no podían tirar las redes de tan grande que era la cantidad de peces. Amir, usted que es pescador, ¿los peces no estaban allí? Pero ellos durante toda la noche, ¿será que ellos no echaron del lado derecho del barco? Ellos lanzaron de derecha a izquierda, adelante, atrás, de todos los lados. Pero cuando el Señor le dijo, lanza del lado derecho, ellos encontraron. El secreto, hermanos, es la palabra. Si usted aún confía en su capacidad, usted va a intentar pescar toda la noche y no va a encontrar nada. Por eso, hermanos, hoy en la fábrica de vencedores, yo estoy animando, hermanos, si algunos de la vieja generación como yo, si aún no confiamos en todo lo que el Señor está haciendo entre nosotros con la palabra profética, aún confiamos en nuestra vieja manera convencional de hacer las cosas. Yo soy hermano, responsable de esta iglesia, ya está todo acomodado, yo estoy cuidando bien de mi iglesia. ¿Qué va a suceder, hermanos? Yo voy a lanzar la red al lado derecho, izquierdo, adelante, atrás, no voy a encontrar nada. Pero si yo soy simple y confiar en la palabra profética, y cuando la palabra del Señor viene, lance a la derecha, yo soy obediente, yo podría ser un Pedro incrédulo. Pero Señor, nosotros terminamos de lanzar al lado derecho. No discuta con el Señor. Cuando el Señor dice, lanza al lado derecho, aunque usted ya haya lanzado al lado derecho, lance de nuevo. Usted va a encontrar. Ahí que sucedió, Juan, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. ¿Saben por qué? Porque en Lucas 5 registra que cuando Pedro y Juan fueron llamados por el Señor al comienzo de su ministerio, tuvieron una experiencia semejante. Ellos también pescaron y no sacaron nada. Y Jesús entonces le pidió a Pedro para entrar en el barco para hablar con la multitud, y después de haber hablado, Jesús le dijo a Pedro, salga un poco de la ribera para echar la red. Pero Pedro dijo, ya lanzamos toda la noche y no pescamos nada. Pero sobre tu palabra nosotros vamos a echar la red. Y vinieron ahí tantos peces que las redes se rompían y necesitaron de 2 barcos. Él llamó al barco de Juan. Juan, Santiago y Juan eran socios en pescar. Ellos eran empresarios, eran socios en pescar. Ellos llamaron otro barco, 2 barcos para traer por la cantidad de peces. Entonces Juan recordó que en el comienzo tuvieron esta experiencia. Por eso que cuando él vio esto, él dijo, es el Señor. Es el Señor, amén. Oh, Señor Jesús. Ahí Simón Pedro, oyendo que era el Señor, se ciñó su vestidura porque se había desvestido y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos, más o menos 100 metros de distancia. Hermanos, aquí yo quiero explicar algo. Oh, Señor Jesús. Ustedes ven claramente aquí que Juan era más sensible, pero él no tomaba la delantera. Quien toma el liderazgo es Pedro. Juan era más sensible, es el Señor, pero él esperaba la acción de ¿quién? La acción de Pedro. Entonces era clara la acción de liderazgo de Pedro.
Entonces Jesús quería entrenar a Pedro. Pedro, yo no quiero a usted pescando. Yo quiero a usted cuidando de mis negocios. ¿Está bien? Ahí entonces vamos. Vamos a seguir un poco más. Un gran secreto que los seguidores del Señor necesitaban conocer es la importancia de la palabra. Señor Jesús. La palabra de Dios opera eficazmente en quien cree. Esto está en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses 2:13, que creyeron que lo que Pablo hablaba era la palabra de Dios. Y esta palabra que ellos creyeron operaba eficazmente en ellos. Esto quiere decir, si ellos no creyesen en la palabra, esta palabra no sería eficaz, no operaría aquí en la tierra. Hermanos, gracias a Dios, nosotros descubrimos este secreto. Estos últimos 4 o 5 años nosotros hemos visto tantas señales y prodigios y señales sucediendo en nuestros días. Es todo por la causa de la palabra profética, no es por nuestra capacidad. No somos mejores que los trabajadores de las otras horas. Nosotros solamente descubrimos este secreto de creer en la palabra profética. Jesús habló, ellos creyeron. ¿Vamos a seguir este padrón? Jesús habla y nosotros creemos. ¿Usted sabe cuántos peces tenían tenía 153 grandes peces tenía esa red. Si usted toma 150 grandes peces, hermanos, esto muestra que la palabra del Señor tiene poder. Era aquí, vamos a continuar. Oh Señor Jesús. Versículo 11. Subió, versículo 10. Jesús le dijo, versículo 9, perdón. Al descender a la tierra vieron brasas puestas y no solo Jesús le había conseguido el pez que ellos habían pescado, sino que él tenía brasa en la playa y un pez y un pez encima de ella y pan. Quiere decir, ellos ni trajeron los peces de la red. Jesús ya tenía pez en la parrilla y también pan. Y Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Es otro milagro. La red no se rompió. Hermanos, gracias a Dios, nosotros estamos a través del colportaje dinámico, a través del colportaje por hora, a través de la predicación del Evangelio, de los hermanos, de las hermanas. Puedo orar por usted, a través de nuestros niños saliendo a las calles, orando por las personas, a través de nuestros adolescentes en guerra y nuestros jóvenes allí. Nosotros estamos recibiendo tantos peces. Una salida, conseguimos tantos contactos. Pero esta red no se rompe. Porque hoy ya tenemos red de cuidado de las mujeres, red de cuidado de los hombres, red de cuidado de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños. Tenemos la central de recepción, central de distribución. Nosotros tenemos todos los demás servicios de la iglesia para que las personas que entren puedan servir al Señor y ser edificados juntamente con nosotros. Esta red no se va a romper. Díjole Jesús, ven y comed. Le gustó esta palabra, ¿no? Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y asimismo el pescado. Jesús se preocupa con usted. Él le provee el pan, Él le provee el pez para usted.
Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Oh, Señor Jesús. Lo que quería destacar ya, hablé la sensibilidad de Juan y del liderazgo de Pedro. 7 hombres en un barquito. Aquí lo describe como un barco pequeño. 7 hombres en un barquito. ¿Cómo este barco soportaría 7 hombres? Yo creo que ellos improvisaron aquella pesca, ¿no es así? De repente Pedro dijo, voy a pescar. ¿Dónde hay barca? Vamos a pedir prestado un barco. Y pidieron prestado un barco pequeño. Ya pensaron 7 hombres en este barco pequeño. Entonces los que creen en la palabra de Jesús y la practican conforme a la palabra del Señor, disfruta del fruto del milagro, de la palabra, y son saciados. Cuando usted sale para orar por las personas, es usted el primero en estar satisfecho, ¿no es así? Cuando usted está acostumbrado a hacer, usted no habla, puedo orar por usted, y usted no hace el colportaje, usted no produce algún fruto, usted no está saciado. Entonces, gracias al Señor, hermanos, nosotros somos los primeros a disfrutar de los frutos. Este episodio nos deja claro que el Señor llama a los que el Señor llama a su obra, para su obra. No deben preocuparse con el sustento, pues Él es capaz de suplir con abundancia sus necesidades. Por eso, hermanos, voy a repetir lo que está en Mateo 6. Vamos a ver, vale la pena. Mateo 6. Por eso, mañana puede ofrendar mucho. Usted no va a quedarse más pobre ofrendando y no va a tener necesidad porque usted ofrendó. Por el contrario, usted va a tener abundancia. 31. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero ustedes no son más gentiles, pues vuestro Padre Celestial sabes que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas abundantemente. 153 peces grandes. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, hermanos, Pedro, como el líder principal, necesitaba estar alineado con la comisión que el Señor le dejaría a su iglesia bajo su liderazgo. Ahí viene entonces la historia del versículo 15 en adelante. Capítulo 15, 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Él no dijo entonces, vaya y vuelva a pescar. No, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hermanos, es muy, muy interesante Jesús entrenando a Pedro a seguir a Jesús en la presencia invisible, que es seguir su palabra. En segundo lugar, no se preocupe con su sustento.
si yo te llamo a mi obra para que ustedes lideras la iglesia para cumplir la gran comisión, yo lo voy a sustentar a usted y usted se preocupe con los corderos y preocúpese con las ovejas. Usted necesita cuidar de las ovejas, usted necesita apacentar, usted necesita pastorear. Oh Señor Jesús, hermanos, Pedro, que había negado al Señor 3 veces, cuando el gallo cantó, él recordó que Jesús le dijo que aquel Pedro que parecía tan fuerte que nunca iba a negar al Señor, negó al Señor 3 veces de una manera tan vergonzosa, y el Señor nuevamente le confía a él su liderazgo para cuidar de su iglesia, para comisionarlo, para cuidar la iglesia. Entonces, hermanos, el Señor Jesús no podría simplemente comisionarlo para hacer la obra de Dios en su fuerza natural, porque en su fuerza natural Pedro va a negar al Señor una vez más. Hermanos, el Señor no quiere nuestra fuerza natural para hacer la obra de Dios, para cumplir la gran comisión. Nuestro servicio a Dios, hermanos, tiene que iniciarse en nuestro amor por el Señor. Sin embargo, no un amor natural. Cuando Jesús le preguntó, las 2 primeras veces que le preguntó, Pedro, ¿tú me amas? Este verbo es el verbo ágape, agapao. Entonces, ágape es el amor de Dios. Dios es amor. Y este amor, hermanos, solo Dios lo tiene. No hay en el hombre natural. El hombre natural no tiene amor ágape. Pero la fuente del amor es Dios. El ágape es Dios. Y Pedro le respondió, Señor, tú sabes que yo te amo. Ahí habla de fileo. Yo te amo. Entonces nosotros, Señor, Dios nos suple con su amor y nosotros amamos a Dios y a los hombres con el amor fileo. Suplido por el amor ágape de Dios. ¿Entienden? Entonces la segunda vez, nuevamente, Pedro, tú me amas, agapao, Señor, tú sabes que yo te amo, fileo. La tercera vez Jesús le dijo, tú me amas, ahora este amor es fileo. Entonces Jesús descendió al nivel del hombre, ya que Dios es el amor ágape. Yo ya suplí mi amor ágape para usted, usted ya no usa su amor natural para hacer mi obra. Ahora está listo. Hermanos, los colportores dinámicos no hacen el colportaje por cualquier otro interés. No es por el dinero, no es por la fama, no es por la gloria, es por amor al Señor. Por amor al Señor y por amor a las personas. Porque el Señor nos encargó cuidar a las personas, de apacentar a los corderos, de pastorear a las ovejas y pastorear a las ovejas. Entonces, queridos hermanos, nosotros servimos en la iglesia no es por dinero, no es por recompensa aquí, es por amor al Señor. Entonces, todo lo que hacemos, hermanos, para el Señor, es con el amor ágape de Dios. Nosotros amamos con el amor fileo, de regreso a Dios y a los hombres. Ahí entran los versículos siguientes, versículo 18. De cierto os digo, que cuando eras más jóvenes te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Hermanos, por un lado, Jesús estaba profetizando de qué manera Pedro iba a seguir al Señor. Y Jesús le dijo claramente aquí que Pedro iba a ser martirizado. Él iría a morir por causa de Jesús. ¿Usted está dispuesto a esto o no? Claro que el Señor no le está profetizando a usted morir físicamente,
pero usted está por lo menos dispuesto a seguir al Señor hasta el fin. En cuanto inmaduro, Pedro tenía libertad para ir donde él quería. Y así somos nosotros. Cuando nosotros tenemos la inmadurez, nosotros vamos para donde queremos. Somos dueños de nuestra nariz. Pero cuando la vida va creciendo, la madurez viene, nosotros vamos perdiendo nuestra libertad en el hombre natural. ¿No es así? Nosotros vamos también siendo más restringidos por la vida de Dios. Y por eso que los hijos maduros, cuyos, son guiados por el Espíritu de Dios. Esto está en Romanos capítulo 8, versículo 14. ¿Ustedes recuerdan este versículo? Vamos a leer. Quería economizar, pero bueno, vamos a leer. Romanos 8, 14. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos hijos aquí, en griego, es huios. Huios ya es hijo maduro. Entonces, ¿quién es hijo maduro? Es guiado por el Espíritu, no tiene su libertad propia. Nosotros seguimos la dirección del Espíritu, de la palabra del Señor. Y Juan 3, versículo 8, ¿qué dice qué cosa? Jesús dice a Nicodemo, el viento sopla para donde quiere, oye su voz, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Del Espíritu. Hermanos, no tenemos más nuestra libertad. Nosotros seguimos al Espíritu. Y el Espíritu no tiene un camino lógico para que andemos. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos pensar fuera de la caja. No seguimos la lógica humana. Nosotros no seguimos al hombre racional. Nosotros seguimos al Espíritu. El Espíritu es como el viento. De repente Él puede cambiar de dirección y tenemos que cambiar rápidamente. Amén. Oh Señor Jesús. Al inicio de nuestro al servicio al Señor, nuestro nivel de vida aún era bajo, era raso. Vamos a leer Ezequiel 47. Vamos a leer rápidamente Ezequiel 47. Señor Jesús. Versículo 1. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior. Fueron las puertas, el camino del templo de Dios corren aguas. Estas aguas son el Espíritu. Estas aguas son la vida que corre por medio del Espíritu. Y el Espíritu, hermano, viene con la palabra. Ahí el versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Los tobillos, principalmente, ustedes que no tienen playa, mineros aquí, cuando ustedes visitan algún estado que tienen playa, quedan locos para entrar en el agua. Ahí van a la playa, en el lugar raso, ustedes están jugando con el agua que está en los tobillos. Usted tiene mucha libertad para correr y moverse, pero vaya un poco más al fondo. ¿Sabe qué es el cordel de medir? Cuando Dios le mide a usted, Dios toma posesión de usted. Oh, Señor Jesús. ¿Usted deja que Dios lo mida? Vaya a las calles. Puedo orar por usted. Vaya a hacer colportaje. Vaya a cuidar de los nuevos. Vaya a apacentar, vaya a pastorear. A partir de esto que el Señor le va midiendo a usted. Y cuando el Señor le mide a usted, el Señor le gana a usted. Él toma posesión de usted. Cuando Él toma posesión de usted, usted pierde la libertad. Ahí ya era. Midió otros 1000 y ya me hizo
pasar por las aguas que eran hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Ahí ya es más difícil tener la libertad propia. Midió otros 1000 y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Hermanos, esto es lo que está sucediendo. Cada vez más, hermanos, nosotros estamos perdiendo nuestra libertad y el río está aumentando. En estos 4 o 5 años, el río aumentó mucho. Nosotros ya estamos nadando. No podemos hacer pie. No podemos hacer pie en el suelo. Estamos siguiendo el río. Y este río, voy a terminar el versículo 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare estos 2 ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Este río está invadiendo las calles. Este río ahora va a invadir el continente africano. Vamos a invadir toda la tierra. Gracias a Dios, hermanos. Cuando yo los miro a ustedes hoy, yo miro un ejército. Veo un ejército listo para movilizarse por el Señor. Cuando el Señor dice, yo necesito gente en África, hay gente yendo a África. Yo necesito gente de un ejército en Australia. Ya fueron allá. Y aún más. Yo necesito gente para aquí, para allá. Nosotros estamos listos para ser movilizados por el Señor. Este es el río que va fluyendo para acá, para allá. Vamos llevando vida. Amén. Oh Señor Jesús. Por fin, en su muerte, Pedro, la historia muestra que él pidió ser crucificado de cabeza abajo. Él no se considera digno de ser crucificado como su Señor. Entonces, vamos a terminar con Juan 21. Vamos a terminar el final aquí. Oh Señor Jesús. Versículo 20. Volviendo Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, que era Juan, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué este? Yo voy a ser martirizado siguiendo a Jesús, ¿y qué este? Y Jesús le respondió, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Entonces, este dicho se extendió entre los hermanos de aquel discípulo que no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si yo quiero que quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? No es que Juan no moriría, ¿por qué? Hermanos, oh Señor Jesús, Juan, él no murió martirizado, Juan murió de muerte natural, él murió con 94 años en el año 103 después de Cristo, con 94 años. No que no moriría, entonces voy a explicar por qué. ¿Qué permanecería hasta la venida del Señor? Es el ministerio de Juan. Su ministerio va a permanecer hasta el regreso del Señor. ¿Por qué? Voy a explicar rápidamente. Hermanos, el ministerio de Pedro, esto es, Dios usó a Pedro, por eso que Jesús estaba entrenando a Pedro. Jesús necesitaba del liderazgo de Pedro. Entonces, el ministerio de Pedro fue usado para abrir la puerta de la iglesia, la puerta del reino de los cielos, a los gentiles que creyeron a los judíos que creyeron en el día de Pentecostés. La puerta del reino de los cielos se abrió, y también en el capítulo 10 de Hechos, en la casa de Cornelio, la puerta de la salvación, la puerta del reino de los cielos se abrió a los gentiles. Nosotros entramos.
Aleluya. A través del ministerio de Pedro, esta puerta del reino de los cielos se abrió para los judíos y para los gentiles. Entonces, pero el ministerio de Pablo completó toda la revelación de la economía neotestamentaria de Dios. Esto está en Colosenses capítulo 1, versículo 26. Vamos a mirar rápidamente. Colosenses 1:25, perdón. Colosenses 1:25, que dice así: de cual fui hecho ministro, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. La traducción correcta sería para completar la palabra de Dios. Entonces, el ministerio de Pablo fue dado para darnos esta visión panorámica sobre la economía de Dios, el plan de Dios de la salvación completa del hombre, de la edificación de la iglesia. ¿Y para qué sirve el ministerio de Juan? El ministerio de Juan es un ministerio de remendar las redes. Cuando él fue llamado en Mateos 4:21, Santiago, junto a Santiago y su padre, estaban remendando las redes. Entonces el ministerio de Juan, hermanos, en primer lugar, es un ministerio de remendar las redes. ¿Por qué? Porque en la época de Pablo, cuando él trajo estas grandes revelaciones, Satanás usó a los judaizantes, usó también a los filósofos griegos para competir con la palabra profética. Las iglesias deberían ser saludables siguiendo simplemente la palabra profética, pero vino mucha competencia de los judaizantes y de otras enseñanzas. En el tiempo de Juan aparecieron muchas herejías. Entonces Juan necesitaba remendar las redes. ¿Qué hizo él? Y en primer lugar, remendar las redes. En segundo lugar, el ministerio de Juan era un ministerio conclusivo. Es un ministerio que va a concluir esta era. Amén. Entonces, ¿cómo Juan hizo de este ministerio remendador? El ministerio de Juan comienza con la palabra. Yo voy a leer lo que escribí aquí. El evangelio de Juan comienza con la palabra. En el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y la vida estaba en él, el verbo, y esta vida era la luz de los hombres. Usted ve, él trajo de regreso para estas cosas esenciales, divinas, y él era la gracia y la verdad. Él continúa entonces con el capítulo 3 de Juan, con el nuevo nacimiento por el Espíritu, y el Espíritu que recibirían los que creyesen en Jesús. Por medio de la muerte y resurrección, Jesús volvería en forma del Espíritu de realidad. Juan 14, Juan 17, trae la luz, el nuevo mandamiento, que nos amemos unos a los otros, como el Señor nos amó. Hermanos, el amor es la conclusión de toda la obra de edificación. ¿Sabían? Cuanto más nosotros somos edificados, la edificación sucede entre nosotros, más unidad nosotros tenemos, más nos pasamos a amar unos a los otros. ¿Usted no siente más amor por los hermanos? Este es el trabajo del Señor. El Señor está haciendo esto. Entonces, hermanos, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a los otros, como yo os amo. Amén. Y habla de la unión orgánica, de la vid con los ramos, capítulo 15, habla de la plena alegría y plena felicidad que Él quiere darnos. También revela que seremos perfeccionados en la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Él va a colocarnos en esta unidad maravillosa y concluye con amar al Señor, con amor de Dios y pastorear el rebaño de Dios. Yo olvidé de hablar que Pedro fue tan tocado con estas tres preguntas de Jesús. Él en primera de Pedro habla de pastorear el rebaño de Dios. Y las epístolas de Juan comienzan con la palabra de vida, de la comunión con los apóstoles, comunión con el Padre y el Hijo. Afirman que Dios es luz y muestra que debemos vivir por la unción espiritual.
revela cómo los hijos de Dios serán en la manifestación. Ya leí estos versículos, habla del amor de Dios, del amor de Cristo, y de que Dios es amor y que debemos amarnos unos a los otros. Habla también de la fe, de la vida eterna, termina con el deber de recibir a los misioneros siendo cooperadores de la verdad. Esto está en Tercera de Juan, hablé esto hoy a la mañana. Y al final, el libro de Apocalipsis, que habla de la conclusión de esta era. En otros siglos sería un libro de escatología, pero hermanos, este libro de Apocalipsis para nosotros, que ya estamos viviendo el libro de Apocalipsis, los 7 espíritus ya es una realidad entre nosotros, no es más un libro de escatología, es un libro en que nosotros vivimos en realidad. Por eso para nosotros que tenemos la conciencia de que vivimos en el tiempo final, estamos entrando en los acontecimientos sucedidos, revelados en Apocalipsis. Ya llegamos a la era de los 7 espíritus, somos la iglesia en Filadelfia que lucha para edificar la iglesia y traer el reino de Dios aquí. El ministerio de Juan prosigue en nuestros días hasta el cumplimiento de todas las realidades de este ministerio sean incorporadas en la iglesia. Los escritos de Juan tienen como objetivo que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengamos vida en su nombre, y Juan da testimonio de todo lo que escribió y que su testimonio es verdadero. Ahí, hermanos, puedo terminar con Mateos 18, Mateos 28, 18 al 20, que es nuestra gran comisión. Entonces, Jesús nos entrega a nosotros el bastón. ¿Cuál es el bastón? Toda autoridad. Vamos. Mateos 28. Oh, Señor Jesús. Esta noche yo quiero dejar claro que usted está. Si usted no sabe, pero vamos a recibir este bastón hoy a la noche de parte de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer como si esto fuese ahora. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, el Señor está con nosotros todos los días, hasta la consumación de los siglos. Yo voy a terminar aquí. Marcos 18. Marcos 16. Vamos a terminar con Marcos 16. Vamos. Ya que ustedes no quieren que yo termine, vamos a terminar entonces con Marcos 16. Oh Señor Jesús. Versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermanos, las señales y prodigios están sucediendo en nuestros días. De hecho, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahí ellos, la iglesia, recibió esta gran comisión. ¿Quedaron quietos? No. Y ellos saliendo, predicaron en las calles, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¡Aleluya! Estamos viviendo días gloriosos. Nosotros vamos a traer al Señor de regreso. Vamos a cumplir la gran comisión que Él le dio a la iglesia. Somos la iglesia en Filadelfia. Tenemos poca fuerza, pero Él puso delante de nosotros una puerta abierta.
que nadie cerrará. Aleluya.